Bienvenidos a Conspirafobia. Denominamos a este término al miedo a que una conspiración pueda ser verdad. ¿Y si el que le miente es aquel que lleva toda la vida pregonando el oficialismo? ¿Y si el mentiroso, el embustero, el que le engaña por culpa de una serie de billetes o de prebendas o de algún beneficio es su médico de confianza, es el político de turno, es el presentador de televisión, y en cambio es su amigo el conspiranoico el que se lleva el gato al agua, el que se lleva la verdad, el que la defiende verdaderamente? Esto es Conspirafobia, comenzamos. Pues hoy nuestro programa 33. Claro, nuestros amigos y espectadores dirán, ¿de qué van a hablar en el programa 33? Porque es un número, si hablamos de conspiraciones, uno de los más señalados. Pues vamos a hablar de la persona más influyente de la historia. Si estamos en el 2025, sin duda, no es porque hace 2025 años nació Jorge Javier Vázquez, nació, yo qué sé, Macaulay Culkin o nació Billy Wilder. No, Jesucristo. Vamos a hablar de Jesucristo, una de las personas que más vidas ha impactado. Él escogió a 12 para que le siguieran y a muchos miles de personas que le siguieron, pero que su mensaje en un inicio perseguido absolutamente, hasta que un emperador, Constantino, conoce su historia a través de su madre Santa Elena y el cristianismo se expande por todo el mundo hasta llegar a todos los rincones de la tierra después del descubrimiento de las Américas de los españoles. ¿Quién es verdaderamente Jesucristo? ¿Quién es el personaje histórico, personaje religioso? ¿Fue Dios en la tierra? Porque a diferencia de otros, es el único que se ha autoproclamado Dios, y es un hombre que fue crucificado y el tercer día resucitó. ¿Qué implicaciones tiene esto para una vida? ¿Realmente creemos en el Jesús real? ¿El Vaticano expone al Jesucristo que verdaderamente habló y vivió en Galilea? Lo vamos a comentar con una mesa excepcional llena de expertos. Voy a empezar por los que ya conocen ustedes, que han venido en varias ocasiones, y después a los que hoy se estrenan y que van a estar mucho tiempo con nosotros. Guillermo Masarellano, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues encantado de estar aquí de vuelta contigo, amigo, y más para hablar de Jesucristo en el programa número 33, que yo creo que es el ideal para hablar de esta cuestión, ¿no? 33 años vivió Jesucristo antes de morir crucificado, como 33 vértebras tiene el cuerpo humano de cada una de las personas que estamos aquí sentadas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, Cristo es un ser humano que murió en lo más alto de la ascensión espiritual que puede alcanzar una persona, que tiene mucho que ver también pues, con lo que los orientales consideran el despertar físico de los distintos estadios del cuerpo humano a través de una fuerza espiritual que se eleva por la columna vertebral, ¿no? Ahora entraremos en detalle de, ya les digo, la figura más influyente, no de un siglo en concreto, sino de la historia de la humanidad. Adrián González Hinojosa ya está con nosotros también online, porque ha tenido que cruzar el charco. No doy más detalles para que la CIA no lo sepa, pero Adrián González Hinojosa ya está con nosotros. Adrián, ¿qué tal, querido amigo? Buenas tardes españolas, buenos días mexicanos. Es un placer, querido amigo, mis respetos, Josué. Me encanta estar presente, si bien remotamente. Gracias por la oportunidad. Estar hoy con nosotros, porque este tema lo merece. Y tenemos con nosotros también a Laureano Benítez, historiador. Me ha contado hace muy poco que ha escrito 43 libros, se dice pronto, y en concreto algunos de ellos sobre la figura de Jesucristo. Laureano, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, José. Muchas gracias por invitarme. Hacía tiempo que quería estar en este programa, la verdad, lo confieso.
Y ha querido el destino, y ha querido Jesucristo invitarme a hacer este programa el día de mi cumpleaños, justamente. La primera vez que hablo sobre Jesucristo, visto que he estado en muchos programas, tertulias y tal. La verdad que te lo agradezco, ha sido una señal del destino que agradezco, un regalazo. No le vamos a pedir a Adrián que traiga unos mariachis y cante el cumpleaños, pero lo podríamos hacer, ¿eh? Porque este programa tiene esas cosas, ¿eh? No tenemos mucho presupuesto, pero hacemos estas cosas. Y tenemos con nosotros a Koldo Salazar, analista, experto en geopolítica y también en las diferentes religiones del libro, podemos denominarlas así, judaísmo, islam y cristianismo, que está hoy con nosotros. Koldo, ¿qué tal con usted? Pues muchas gracias por la invitación y la verdad es que sí, llegué al conocimiento y al estudio de estas religiones impulsado por el conocimiento básicamente a nivel de diplomacia cultural sobre la región, que es mi especialidad, que es Oriente Próximo, y que no se entiende sin precisamente sin un conocimiento importante de las religiones que allí habitan mayoritariamente, como puede ser el Islam, el cristianismo, el judaísmo y otras que también se mueven por ahí. Claro, efectivamente. Os voy a hacer una pregunta muy concreta que Cristo le lanzó a sus discípulos. En un momento del Evangelio se para todo y Jesucristo le pregunta a sus apóstoles, a lo que luego serían sus apóstoles, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque él dice, bueno, pues que se habla mucho de mí, la gente no sé si me sigue por el pan que les doy o por el mensaje que les entrego, y San Pedro, que era, digamos, el más listo de la clase, por decirlo de alguna manera, le responde, mira, pues unos dicen que eres Jeremías, unos dicen que eres Moisés, unos dicen que alguno de los profetas, y él les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? San Pedro lo tiene claro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahí se produce, pues eso, la encomendación de Pedro de ser el guía de la Iglesia. Os hago esa pregunta, Laureano, empiezo con usted. ¿Quién es para vosotros Jesucristo? Para mí Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho hombre, desde luego, ¿no? Yo pienso que Dios está presente en todos los seres humanos, Dios está en todas partes y en todas partes presente del todo. Entonces yo creo que Cristo vino un poco a enseñar, nos vino a enseñar la presencia de Dios en el ser humano, del Padre en el ser humano. Nos enseñó la filiación divina. Antes Dios se veía de una manera muy distinta. El Dios del Antiguo Testamento es muy distinto del Nuevo Testamento. Es un Dios lleno de amor, de misericordia y una llamada a la hermandad entre los seres humanos, ¿no? Entonces yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Puedo decir lo mismo que dijo San Pedro, ¿no? Eso es lo que pienso. Guillermo Mas. Yo diría que obviamente es el Verbo encarnado, es el Logos, es como lo denomina Chesterton en este libro, el hombre eterno, es, también hay que decirlo, el Dios de la cueva, y por terminar su historia, y por lo tanto él como protagonista de la misma, es la historia más extraña jamás contada. También probablemente la más exitosa. Bueno, mucho que comentar en estas cuestiones que introduce Guillermo, pero para eso tenemos todo el programa por delante. Koldo Salazar, ¿quién es para usted Jesucristo? Yo opino lo mismo que ellos. De hecho, ya incluso en los concilios queda claro que Jesucristo es al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo es Dios, ¿no? Por lo tanto, une en esa realidad, en la realidad humana, también lo que es la trascendencia divina, ¿no? Y por lo tanto creo que es el Señor de la historia al mismo tiempo, antes y después de él. Y hay un dato muy interesante, como bien comentaba, muy diferente, ¿no? El mensaje, a ese mensaje previo que se da, ¿no? En los escritos judíos. Hay una particularidad que cuando Jesús muere, ¿no? Y después resucita, no manda a sus seguidores a volver atrás, sino que les manda al Paráclito, les manda al Consolador, al que les acompaña, al Espíritu Santo. Es decir, se crea una nueva historia. Hay algo nuevo que comienza en ese momento y que se ha desarrollado hasta ahora mismo, ¿no? Y se puede ver incluso a nivel histórico y a nivel humano ese cambio en la mentalidad. Adrián Hinojosa, González Hinojosa, ¿quién es para usted Jesucristo? Bien, muy bien. Celebro estar en remoto porque mi respuesta va a ser algo más abstracta que la de mis, por lo demás, ilustres predecesores. En primer término, Jesús, por la ambición de su ambición semántica, es decir, por lo osada que es su pretensión de comprensión, es forzosamente algo genérico y muy ambiguo, porque intenta condensar algo que en otras religiones se había constelado en una jerarquía de divinidades distintas. En primer término, Jesús es el ser, el sí mismo, lo que se había llamado en Oriente Atman o Chi. Aquí el ser
sin más, el yo soy, ¿no? Ese Jehová, ¿no? Esa idea de la unidad, la subjetividad como tal, pero al tiempo pretende ser la emanación de ese sí mismo de una manera derivativa, en forma del neuma y por lo tanto el logos, eso a lo que aludía Guillermo, y por tanto un criterio ordenador, una especie de inteligencia demiúrgica. Pretende ser a sí mismo el gran señor de la realidad que está en lo superior y que vertebra el universo, y por lo tanto el gran señor demiurgo, arquitecto, que su cuaternidad como gran señor de la cruz gobierna por sobre la realidad, pero al tiempo, fíjese si es compleja y ambiciosa, ¿no? Abarcamos ya lo que otros habían llamado Amón, Osiris, Atón, etcétera, pues pretende ser a sí mismo el Hijo de Dios encarnado, es decir, no solo esa presencia patriarcal, sino su Hijo como tal, y por lo tanto, ese héroe que en su andadura de iluminación es susceptible de alzarse en la luz que hay en el corazón de todos los hombres, pero al tiempo, y esto es lo más ambicioso de todo, que raya incluso en la contradicción, es asimismo la manifestación, es decir, la caída, la diabolización de ese ser de lo alto, es decir, Dios encarnado, hecho carne, el ángel caído, y por tanto su simbolismo al tiempo arrastra lo que se había considerado diabólico o saturnal en otro tiempo, es decir, el Señor del tiempo, cuyo nacimiento en el solsticio de invierno implica el nacimiento del tiempo mismo, ¿no? El ACDC, antes de Cronos, después de Cronos, es decir, el individuo que a sus 29 años, 29 es una referencia saturnal, el primer retorno de Saturno, para quien sepa de astrología, le queda una andadura de 3 años, de 3 eslabones, para recuperar, ¿no? Capricornio, pues Capricornio, Acuario, Piscis, los 3 escalones que le median de entrar de nuevo en Aries, en el ser, en la unidad. Es decir, que Jesús es forzosamente una multiplicidad sincrética de muchos logos publicitarios teológicos, si se me permite la expresión un poco prosaica, no quiero ofender a nadie. Para mí, evidentemente, es una referencia al ser, al sí mismo, a lo más sagrado que existe, pero que abarca algo que se había difuminado en otras tradiciones en forma de un verdadero panteón, y que los cristianos intentan sincretizar a través de una sola divinidad. Perdón por la extensión de la respuesta. No, me parece profunda y es verdad que hay que bajarla a tierra, hay que traerla aquí a plató y comentarla, pero bueno, es como introducción también de ese mundo antiguo y de esas creencias antiguas, la verdad que es muy pertinente. Antes de eso, introducir esos elementos que muy bien nos ha traído Adrián, la historicidad de Jesús. ¿Existió una persona que nació en Belén, en un pesebre, en los tiempos en los que Pilatos, luego fue gobernador, pero antes Herodes, ¿no? En ese tiempo era gobernador de esa tierra, en el que se decretó un edicto en el que todo el mundo se tenía que empadronar, que vivió 30 años, que hizo cosas milagrosas, que fue crucificado, muerto y sepultado, como dice el credo, ¿no? de los cristianos después del concilio de Nicea, resucitó al tercer día? De todo eso tenemos fuentes historiográficas, más allá de los 4 evangelios que todos conocemos, para llegar a la conclusión de que Cristo fue real, de que vivió un hombre que más allá de sus enseñanzas fue un hombre extraordinario. Laureano. Sí, bueno, hay fuentes históricas, sobre todo Flavio Josefo, un judío, historiador, que escribió la historia de los judíos, habla de Jesús. No habla mucho, pero dice que fue crucificado en tiempos de muchos Pilatos realmente, ¿no? También está Tácito, y hay más historiadores que le nombran, ¿no? Pero yo creo que la realidad de Jesús hay que buscarla en el gran milagro de que un crucificado haya dado la vuelta, ¿no? Haya dado la vuelta a la historia. Entonces, un crucificado era la muerte más ignominiosa, más oprobiosa que había, ¿no? Y de repente, de un crucificado que estaba colgado de un madero, surgió una religión que a base de mártires, no de guerreros, conquistó el mundo. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, bueno, fuentes históricas hay, por supuesto. Y una cosa que quiero decir, yo en un libro que se llama Canon he demostrado de manera fehaciente, indiscutible, que los evangelios se escribieron muchísimo antes de lo que se dice. Es una manera de que tiene estas élites ocultas luciferinas de atacar a Jesús, negar su historicidad y negar. Y a lo mejor sí, admiten que fue histórico, dicen, no, pero es que los evangelios no son muy fiables porque se escribieron muy tarde, años 70, 80. Yo demuestro en el libro de Canon, el libro de San Marcos, que es el primer evangelio, se escribió como muy tarde, en el año 42. Hablan de años 70. ¿Pero qué estoy diciendo? Y escribían en arameo,
no nacieron en griego. En griego fue una traducción cuando el cristianismo se extendió por todo el imperio, se escribieron en alcoiné, que era el griego de la época, como el inglés hoy día, ¿no? Entonces podemos fiarnos de los evangelios. sí, por supuesto. La vida de José, la vida de esas grandes biografías que escribieron muchísimo más tarde. Jesús murió en el año 30. Yo difiero del año 33. Jesús no nació en el año 0, nació en el año -6. Porque Herodes murió en el año -4. Porque hay un fallo hoy, el Dionisio el Exiguo se equivocó, ¿verdad? Se equivocó, porque Augusto, él contaba los emperadores romanos, pero es que Augusto se llamaba Octavio. Entonces, esos 4 años que se llamó Octavio, no los contabilizó. Entonces, Jesús nació en el año -6. Cuando murió, murió el día 7 de abril del año 30, tenía 36 años, no 33. Ojo. Bueno, pues tendremos que en el programa 36 volver a hacer este programa explicándolo, ¿no? Porque la primera juventud da mucho que hablar. Coldo Salazar, yo creo que el Jesús histórico. Yo creo que sí, como bien comentaba él, hay referencias de fuentes paganas, ¿no? Tácito, Suetonio también habla de él, obviamente las fuentes cristianas que están ahí, ¿no? Los evangelios, también la Didache, que también habla del tema, que un poquito más tardía, y también el tema judío, obviamente, pues Flavio Josefo. Pero es que el siglo I es el siglo, por así decirlo de alguna manera, el siglo judío por antonomasia, porque es el siglo en el cual, en primer lugar, se define desde el judaísmo del Segundo Templo un cristianismo ya claro que empieza a emanciparse de lo que será el judaísmo palestino de la zona, se empieza a mover hacia Siria, se empieza a mover también hacia Egipto, se empiezan a ver diferentes movimientos, como bien comentaba, mártires, pero también comienzan a darse esos primeros textos neotestamentarios, las cartas de Clemente, las cartas de Pablo y tal. Y por el otro lado también, como producto de esa crisis que se produce dentro del mundo judío con la destrucción del Segundo Templo, pues aparece un caso importantísimo, Yohanan ben Zakkai, ¿no? Que es el que establece las bases de lo que será luego el judaísmo, sobre la base, en primer lugar, de no un culto hacia el templo, sino un culto basado en sinagoga, basado en Torá y basado sobre todo también en la definición y en la separación del judaísmo y del cristianismo, porque Ignacio de Antioquía y otros santos, ¿no?, de la época de la patrística, hacen un gran esfuerzo para separar lo que es la iglesia cristiana de lo que es ese totum revolutum que empieza a ver, en la cual no es muy claro de quién es judío, quién es cristiano y tal, pero que eso en el Talmud también los judíos empiezan a hacer exactamente lo mismo para definir quién es quién en cada momento y se van separando. Y eso es una realidad. Por lo tanto, claro, toda esa capacidad, esa producción histórica y literaria, pues y documental, pues es la que nos da a nosotros las referencias para saber que existió. Coldo, sería un analfabeto histórico, permíteme esa expresión, alguien que niegue que Cristo existió. Sí, totalmente. Pues yo pero es como negar que existió. Sí, un analfabeto absoluto. Supongo que lo soy. Funcional. Supongo que lo soy básicamente porque hay que diferenciar, lo primero de todo, un Cristo histórico de un Cristo de la fe. Sí. Entonces, pero son dos cosas cuando diferentes, estamos sí, hablando de un Cristo histórico, y citamos a Flavio Josefo y demás, y nos ponemos estupendos, damos a entender a quien no haya leído esos libros que Flavio Josefo valida lo que se dice en los evangelios canónicos, que no es así. Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, que es un texto construido por la casta sacerdotal judía para explicar su historia al pueblo que no es judío, tiene una frase en la que habla de un señor que se da a entender que es Jesús porque era un nazareno que fue crucificado. Punto. En cuanto a los otros testimonios que se dan, aún menos que eso, es decir, Tácito aún menos que eso. Hablar de un señor que es Jesucristo, que tiene una serie de discípulos, que resucita al tercer día, eso no está en absolutamente ningún texto histórico. Está únicamente disgregado a lo largo de 100 textos contemporáneos, entendamos contemporáneos por los 120 años posteriores a su muerte. Ninguno de ellos es radicalmente contemporáneo a su vida, es decir, todos están escritos con él ya muerto. Luego no tenemos ni una sola palabra de él tomada en vida, son todo palabras tomadas después de muerto. No he leído el libro de Laureano, pero yo rechazo visceralmente esa afirmación de los 40 años, lo leeré y si estoy equivocado me retractaré. Yo lo que he podido consultar es entre 75 y 100 años después de que muriera Jesús, y son unos textos en los que es hasta dudoso que los 12 apóstoles originales estuvieran vivos. Lo más probable es que todos ellos hubieran ya muerto, se hubieran transmitido de forma oral, cosa que se puede ver muy bien si hacemos un análisis filológico de esos textos, y como digo, son todos ellos textos de fe. Además, la Iglesia Católica hizo un canon donde solo están incluidos 4 de los textos, de los 100 textos en los que se habla de Jesús,
E incluso sabemos que hay añadidos, y esto está históricamente demostrado, en esos textos, especialmente la frase tú eres Pedro y sobre esta piedra construirás mi iglesia, que se sabe que se añadió en un concilio bastante posterior. Entonces, por terminar, ¿Jesús existió? Sí, probablemente hubo un señor con una serie de características que nosotros identificamos como Jesús. Ahora bien, a mí ese señor no me interesa para nada y yo rechazo desde luego la existencia de un Jesús de Nazaret, de un nazareno, tal y como nos vende la Iglesia Católica. Lo que sí que existe es una infinidad de Jesús, una infinidad de Cristos. ¿Qué le interesa a usted entonces? Que es el de cada uno de las personas que nos relacionamos con Jesús. Yo tengo una relación personal con Jesús, como todos mis amigos católicos, yo no lo soy, y tantas otras personas. Todos, sobre todo los que niegan a Jesús, y más aún si lo hacen fervientemente, tienen una relación personal con Jesús. Ahora bien, cada uno de ellos percibe un Jesús. De la misma forma que si hacemos un análisis filológico, como ha hecho Antonio Piñero, de esos 100 textos, veremos que ninguno de esos Jesús coincide totalmente con los otros. Es decir, que cada evangelio, incluso de los canónicos, da una imagen distinta de Jesús. Jesús es aquel que le puede decir a San Pedro que envaine el cuchillo, es aquel que puede decir que hay que poner la otra mejilla, es aquel que puede echar del templo a los sacerdotes judíos y es aquel que puede decir yo he venido a traer la espada. ¿Y cómo se come eso? Bueno, pues se come entendiendo que son personas distintas, porque cada uno le ha escrito un tipo distinto. Mucho que comentar, ahora le doy la palabra a Adrián Hinojosa, que también tendrá mucho que decir, pero sobre eso simplemente y Laureano también tiene que puntualizar. En mi posición yo lo que había comentado es simplemente que hay un señor, hay un sujeto que se llama Jesús de Nazaret, que es judío, que predica y que lo crucifican. No entro en nada más, porque eso es lo que se va contando el sitio. No entro en el Cristo de la fe, en eso hablaremos después, porque hay muchos Cristos de la fe. Había muchos Cristos de la fe, no es lo mismo el Cristo que se puede ver más o menos en los textos más judaizantes de los tres evangelios, que el más helénico, el más paganizante, o gnóstico, o filosófico, como queramos llamarlo. Por ejemplo, en el caso del Evangelio de San Juan, hay un Cristo gnóstico que se ve claramente en los manuscritos de Nag Hammadi. Incluso hay hoy en día un Cristo que es totalmente diferente que el Cristo islámico, que no tiene nada que ver con el Cristo católico y que tampoco tiene nada que ver con el Cristo mormón, que tampoco tiene nada que ver con el Cristo de cualquier otra secta que se encuentre. Yo lo que quería ceñirme era simplemente al hecho histórico de que hay unos sujetos que viven en esa época que dicen aquí hubo un tipo que andó por aquí. Laureano. Bueno, mira, yo he investigado muchísimo, no soy biblista, ni exégeta, ni teólogo, ni nada. He estudiado mucho la vida de Jesús y escribí 2 libros, Crucifixio, sobre la pasión, y Resurrectio, a continuación, sobre la resurrección. Allí me cargo todas estas teorías modernistas, esas infiltraciones que vienen de las logias, que quieren desacreditar la figura de Jesús. Es evidente, Jesucristo es el enemigo número 1 del diablo. La razón es que los cristianos somos los perseguidos, no persiguen a los musulmanes, ni a los budistas, ni a nada. El enemigo que hay hoy del orden mundial, la Agenda 2030, es Jesucristo. Es el anticristo quien va a venir, no el anti-Buda ni el anti-Mahoma. Jesús domina la historia completamente, pero claro, del Sanedrín que crucificó a Pilato viene la masonería. Entonces, nada más Caifás, que reconoce todas estas cosas, se empieza una labor de zapa que ha durado pues 2000 años, llena de mártires. Habla de la Inquisición, 2000 muertos en 400 años, y que eran muchas veces producto del poder civil. Y entonces, y ha habido incontables mártires. Entonces, que me vengan a mí a decir que Jesús no existió, y que Jesús es una creación, no sé qué. Mira, yo demuestro en el libro de Crucifixio y de la Resurrección, demuestro que todo esto que se dice, que se escribió más tarde, que no sé qué, que no sé cuánto, el libro de Canon, yo lo he investigado, yo puedo opinar sobre el tema. Entonces, se dice que en los 70, mira, Lucas, que es el apóstol, que es el evangelista que siguió a San Pablo, habla de San Pablo, pero no habla de la muerte de San Pablo, años 62 estamos. Lucas se basa en los sinópticos, el primer evangelio que hubo fue el de Marcos, y Mateo vino después. Entonces, quiere decir, y Lucas ya había escrito el evangelio cuando hace los Hechos de los Apóstoles, que eso quiere decir que, si vamos hablando del año 62 y Lucas no habla de la muerte de San Pablo, Lucas habla, yo escribí el Evangelio tal y cual. Vamos hacia atrás y hacia atrás, año 42, 43. Es absurdo, ¿verdad? Y yo, perdón que diga, yo lo he investigado y tengo el libro ese, que además la gente lo está comprando bien. Lo siento, entonces, pero filológicamente ese dato que acabas de dar y se escribió en arameo, se escribió en arameo. No sirve para datar el idioma un de la texto, época. Eso no sirve, pero es una especulación, y yo lo entiendo. Por ejemplo, cuando dice usted que, don Laureano, que, por ejemplo, la masonería
yo no es que sea amigo de los masones, pero vienen del Sanedrín, ¿qué evidencia histórica hay de ese dato? Porque es que me parece que son toda una serie de especulaciones que gente muy rigurosa, que ha hecho excavaciones, que ha manejado textos originales desechas. Desde el siglo XIX tenemos ya una constancia de que existen una serie de textos fechables, o sea, es decir, tiene que haber un manuscrito y ese manuscrito es investigado. Haremos un programa sobre la masonería, bueno, hemos hecho varios aquí en Conspirafobia y entraremos más a este tema. Vamos a darle la palabra a Adrián Hinojosa, que ha estado escuchando el Jesús histórico. Adrián, ¿qué conclusiones podemos sacar? Un análisis riguroso, tradicional. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, no ¿Se me vemos escucha? a Adrián, es conveniente ver a la persona Perfecto. con la que estamos hablando. Creo que es lo mejor que puede pasar en este programa, que veamos a la persona con la que estamos hablando. Ahora sí. Adrián Hinojosa, Ahora sí. González Hinojosa. Muchas gracias, Josué, por concederme el turno. Muy bien, para mí un análisis tradicional, riguroso, desacredita una figura histórica o todo lo más nos permite arguir en favor de un Cristo verosímil. Porque cuando uno explora el simbolismo que esta figura tiene en su condición mitológica, como Cristo, se da cuenta de que había tal intención mitográfica tras de este supuesto ser encarnado que convierte en algo, como diría mi compañero Guillermo, en algo irrelevante si existió o no. Pensemos que Cristo significa ungido, no por casualidad, sino porque como icono de la cruz, como icono de la cuaternidad del 4, simbolizaba el cuarto signo desde el equinoccio, es decir, el signo de cáncer, el signo de agua, y que es la misma razón de la cuaternidad de la cruz y de que haya 4 evangelios. Y que en toda su andadura se convierte en lo que los pitagóricos llamaban la puerta de los hombres, es decir, la mediación con el Padre. Cuando uno descubre la naturaleza arquetípica solar de su andadura, que implica la caída del espíritu, el modo como la lluvia sagrada en las antiguas religiones, cae sobre la humanidad en forma de una vida humana, en un entendimiento de que cada parte de su vida parabólica es una manifestación arquetípica de un ángulo de la luz. Esto es de sobra documentado. A esta sazón recomiendo el libro El púlpito del diablo o el Gospel and the Zodiac del reverendo Bill Anderson, que son libros que dan buena cuenta de hasta qué punto los evangelios replican estructuras narrativas que hemos encontrado en la Odisea, que hemos encontrado en estructuras mitológicas ancestrales como la de Gilgamesh y en estructuras más recientes como en figuras mitográficas que pretenden incorporar ese mismo significado mesiánico de Cristo, ¿no? De mediador ungido, mojado, canceriano, demiúrgico, en la modernidad, ¿no? Tales como, bueno, pues Superman o Neo, ¿verdad? A esa sazón es muy interesante entender que los evangelios no fueron redactados por gente de baja estofa, recaudadores de impuestos, testigos oculares en el desierto de un profeta local, no, fueron construidos por la flor, nata y espuma de la aristocracia judía, de la diáspora, en particular de la Alejandría, que probablemente eran discípulos de Filón de Alejandría, y probablemente por las incorporaciones que hacen a términos estrictamente egipcios y de la teología de Serapis, eran seguramente monjes de Serapis, como ha arguido don Yogari Pujol, y que intentaban hacer un sincretismo, una especie de actualización de una vieja religión imperial adaptada a tiempos latinos, con el fin de que la vieja tradición, en una época decaída, en una época, si se prefiere, exotérica, depauperada, conservara la misma lozanía y el mismo poder semiótico y evocador de las viejas religiones. No, cedo la palabra, que me estoy extendiendo demasiado de nuevo. Disculpa. Yo quiero comentar 2 detalles. En primer lugar, comentarle a Guillermo, yo soy el presentador aquí, o sea que no vengo de opinólogo, pero cuando ha hecho referencia a esos, es verdad, bueno, simples o evidentes contradicciones que existen en el Evangelio de la propia figura de Jesús, se lo he contado en el ámbito personal, es decir, hacía referencia a Koldo
al 100% naturaleza humana de Cristo y 100% de naturaleza divina, ¿no? Que esa es la realidad, tenía las dos, no podemos separarla porque caemos en un ámbito herético, en el hecho de pensar que era solo, o que no era hombre o que era solo Dios, ¿no? Pasaba frío, pasaba hambre, pasaba penurias, lloraba, pasaba dolor, que lo sufrió en la cruz, y a la vez hacía milagros y podía perdonar los pecados, ¿no? Entonces, con esas dos realidades, sabemos que a lo largo de la literatura y en mi vida personal podemos conocer a un Josué Cárdenas que un día le grita a su novia cuando está muy enfadado y otro día le da el beso más maravilloso del mundo. Y soy el mismo Josué, no hay una contradicción en mí en el hecho de que en dos ocasiones mi figura salga, pues eso, lo decía Mahoma, podemos ser altos como ángeles o bajos como cerdos, ¿no? Sí, Josué, mira, es muy importante esto. ¿Qué estáis viendo? Que los evangelios son un poco menos que inventados, porque presentan parece que a varias personas. Mira, la mayor prueba de Perdón, que son... solo aclarar Bueno, que sí, ni esto son cosas que ya he dicho. Perdona. O No, sea, bueno, pero si has hecho referencia a las contradicciones del propio Cristo. Y eso es lo que en una ocasión hablaba he de una- dicho que cada evangelista muestra No, al perdona, Cristo. Guillermo, no, perdona. Hay Bueno, tres... sabré yo no, lo que he dicho, Guillermo, ¿no? Y la audiencia que lo ha escuchado. Pero, Guillermo, cada evangelista muestra un evangelista que no un es Cristo así, distinto. no es así, Guillermo. Bueno, esa es mi opinión. Pero déjame hablar. Hay tres evangelios sinópticos que son prácticamente idénticos. No. Mateo, Marcos y Lucas. Y luego San Juan es un evangelio que se separa, un evangelio más místico, más cósmico, por decirlo así. Pero los evangelios, el primero fue el de Marcos. Marcos era secretario de San Pedro. Y Pedro fue el que dictó el evangelio a Marcos. Pedro tenía vergüenza porque como había negado a Jesús, le encargó a Marcos, y Dios quien quiera Marcos, Elías Marcos, le encargó, le dictó el evangelio. Y Marcos, año 42, 43, cuando era secretario de San Pedro, vale. Después, de ahí sale el de Mateo y el de Lucas, que son muy parecidos. Y te digo una cosa, la mayor prueba de que son reales los evangelios es que tienen contradicciones. Porque si fuera una cosa Es que yo no he dicho prefabricada, sería una cosa adelante, monolítica, hombre. una cosa que no tuviera... Claro, Entonces, pero no, y le muestran a Jesús crucificado entre dos ladrones. Eso va contra Y luego la la realidad, y no me meto en Claro. las cuestiones. Yo pediría que no se hicieran muñecos de paja. Yo no he dicho No, en ningún momento que sea una no. creación de una serie de personas que conspiren para generar una figura. No, esto lo aclararemos ahora en el programa, pero solo simplemente decir que cuando se establecen cuatro relatos y yo les doy cierta realidad, les doy realidad por lo que hablaba Laureano, porque de alguna manera hay contradicciones simples, porque si ahora veremos el accidente de la calle Hileras, de ese edificio, alguien se fijaría en las víctimas, Exacto, otro en la ambulancia, exacto, claro. otro le daría más valor a la policía que ahora ha llegado, y no nos estaríamos contradiciendo, simplemente Sí, dando claro, diferentes enfoques, ¿no? Esto es lo que quería comentar, y después Adrián quería comentarle otro detalle que ahora le comentaré cuando me acuerde. Coldo Salazar. Yo creo que hay un tema que es muy importante, que es de nuevo ir a las fuentes. La arqueología nos ha regalado diferentes códices, ¿no? El códice muratoniano, el códice vaticanense y tal, que hay una lista de textos ahí que luego de alguna manera u otra crean lo que es ese caudal que se llamará el cristianismo, ¿no? En diferentes etapas. Tenemos, por ejemplo, como bien comentábamos, el Nuevo Testamento, que no son solo los evangelios, tenemos los evangelios, tenemos la carta de Pablo, la carta de Juan, la carta de Judas Tadeo, tal, y terminan en el Apocalipsis. Luego tenemos los textos neotestamentarios, la carta de Clemente, el pastor de Hermás, tenemos también el tema de la Didache, que son temas muy interesantes, que no están dentro del Evangelio, pero que sí son unos textos que nos ayudan mucho a entender cuál es ese tránsito, porque claro, la mayoría de esos, de hecho había un papa alejandrino, Evaristo creo que era judío alejandrino y acabó siendo papa. Es decir, como bien comentaba antes, hay una cadena en la cual hay un primer núcleo, obviamente judío semita, en la cual dentro de lo que es el Imperio Romano y el mundo romano, pues empieza a haber elementos paganos que se van uniendo. ¿Eso qué es lo que nos deja ver? Sí. Que hay un tránsito que va terminando la patrística, que va configurando todo lo que es el elemento de creencia y que entra en choque, como bien comentaba el compañero anteriormente, ¿no? Cuando habla de esos sacerdotes, esos monjes de Serapis. Claro, es que en la constelación que se encuentran los cristianos, cuando empiezan a tener cierto orden, de hecho el primer códice, el primer código, el primer evangelio, por así decirlo, es un código gnóstico, es el de Marción, es el primer evento.
que eso lo purga de elementos judaicos para mantenerlo destruido. Nos queda la refutación, que era una cosa muy típica de la Iglesia. De hecho, se tanto decía... martirio, pero a los gnósticos sí que los martirizaron. Sí, eso es lo que Marción iba a comentar, ¿no? Es decir, el cristiano cuando se encuentra en la constelación, se encuentra en la constelación de una religión pagana más o menos popular, se encuentra con escuelas de misterios por otro lado, los misterios de Samotracia, los misterios de Eleusis y tal. Que se parecían mucho a Jesús en el intento de reformar el judaísmo, como él quiso hacer. Efectivamente, tiene ahí las cuevas de Qumran, o sea, hay elementos muy interesantes. Y luego, por último, y ya termino, las escuelas filosóficas. Y dos datos. En la escuela catequística de Alejandría tiene una influencia absoluta de Platón, tienen una muy buena relación con los neoplatónicos. De hecho, la escuela neoplatónica de Alejandría se cierra con la invasión islámica, no con cuando se cierra el templo de Filé en la época de Justiniano y tal, pero tiene una relación absolutamente terrible con los gnósticos en ese sentido. De hecho, hasta tal punto el neoplatonismo influirá en el cristianismo que todo lo que es parte de la filosofía de San Agustín entra a través de las Eneadas de Plotino. Entonces, eso es un elemento interesantísimo de aprender. Solo decirle a Adrián que el hecho de que el cristianismo tenga a 4 escritores, 4 autores de los evangelios, digamos, el uno pescador, el otro recaudador de impuestos, el otro es verdad que era médico, Lucas era médico, pero digamos de baja alcurnia, lo hace más grande. Es decir, lo convierte en una religión que el propio Cristo, propio Cristo habla, oye, el que quiera ser mayor de todos vosotros venga a servir. Es decir, y escoge no a... Bueno, el propio San Pedro en Hechos de los Apóstoles, en el famoso discurso, habla del vulgo y habla de que ha escogido a lo peor, a lo más menesteroso de la vida, y eso hace grande el cristianismo. Pero os quiero preguntar, ¿por qué triunfa el mensaje de Cristo? Porque se podía haber quedado en un maestro más. O sea, ¿por qué se hace grande, por qué se hace oficial prácticamente el mensaje de Cristo en lugar de quedarse, bueno, pues como tantos otros maestros que además en el siglo I, estaba al orden del día la figura del maestro? Yo creo que por dos razones básicas. La primera es la razón de que es un mensaje, cuando se empieza a configurar el cristianismo, porque al principio hay un poco de confusión, cuando se empieza a configurar, es un mensaje que más o menos le suena a todo el mundo, porque va tomando diferentes elementos, que son elementos naturales, elementos que forman parte de la psicología humana, y que por lo tanto son elementos que la gente al final quiere salvarse. Entonces, a un iranio que venga del dualismo típico, ¿no? Iranio de los zoroastridas y tal, un tipo que va a los cultos ocultos, ¿no? A los misterios y tal, pues le va sonando la idea de decir, yo voy a morir, voy a ser juzgado, quiero ir al más allá, al otro mundo, en un lugar que sea privilegiado y no acabar en una mala posición. Pero yo creo que lo más importante, por lo que triunfa el cristianismo, es, en primer lugar, acepta a las mujeres, cosa que el mitraísmo no, por lo tanto ya no excluyes a la mitad de la población del imperio o del mundo, sino que integra a las mujeres, y en segundo lugar, que es un elemento en el cual el ritual de acceso es sencillo, o sea, el bautismo, y es gratuito. No requiere ni de un sacrificio ni de un pago de un dinero como se hacían en algunos casos, por ejemplo en el caso de los misterios, los cultos mistéricos. Yo creo que ese es el gran triunfo. Guillermo Mas. Bueno, yo creo que triunfa porque habla de los dos problemas fundamentales de la vida humana, que son el sufrimiento y la muerte, ¿no? Les da una respuesta, como puede hacerlo Buda para Oriente, lo da para Occidente, ¿no? Yo creo que es cierto que la imagen de la crucifixión, que está aquí en la portada de la cruz, de otro de los libros que he traído, que para mí, por cierto, este es el libro más bello que se ha escrito sobre Jesús, más incluso que los evangelios. Claro, la representación de la cruz es la representación de precisamente lo que es la condición humana, que es estar atravesada por la horizontal y por la vertical, que es un símbolo anterior, está en Egipto, es un símbolo posterior, antes de que lo representaran los cristianos, porque representaban a Jesús como un pez, era un símbolo nórdico, lo que pasa que después se apropian de ello los cristianos, ¿no? Y yo creo que meditar ante la cruz, independientemente de que se crea o no en la resurrección de la carne, yo creo que forma parte de la vida del occidental que se enfrenta a la muerte. Ahora bien, obviamente si triunfa su historia es porque el Imperio Romano se apropia de ella como religión oficial. Yo creo que esto no hay duda, y esto se produce también porque un tal Pablo, que hasta ese momento había perseguido a los cristianos,
hace una actualización del mensaje original, que era un mensaje de nicho muy potente, aunando filosofía griega, la mentalidad hebrea, y eso realmente es verdaderamente insólido en la historia. San Pablo, ¿no? sí que era de una élite, o sea, sí que era un judío Él era a los una pies de élite. Gamaliel, y era de una élite que explica muy bien el cristianismo. Y yo creo que algo que, a mí, por ejemplo, de decir que el Cristo de la Iglesia no me interesa, porque es un Cristo, es un constructo ideológico, construido en el momento en que deciden acabar con el arrianismo y deciden, ahí sí, que es Dios y hombre al mismo tiempo, porque hasta ese momento no estaba nada claro, era una cuestión en disputa, y en el momento en que se fijan 4 evangelios canónicos que yo recomiendo trascender. Es decir, si realmente se disfruta los diversos testimonios de gente humilde sobre Cristo, pues no solo hay que quedarse los evangelios canónicos, sino... ¿Qué lecturas alternativas? Hay que acudir a los apócrifos, hay que acudir al Evangelio de Tomás, por ejemplo, que es un evangelio mucho más gnóstico, como lo es el de Juan, es el evangelio más gnóstico dentro de los canónicos, ¿no? Y obviamente el cristianismo decide construirse desde ese mismo momento contra la gnosis. Lo hace, por ejemplo, siglos después en la cruzada albigense, destruyendo a los cátaros, lo hace castigando a personajes como Eloísa y Abelardo, que tenían una cosmovisión cristiana mucho más erótica de lo que más tarde fue la cosa, y demás, ¿no? Y sobre todo se hace, ya digo, persiguiendo a los gnósticos, porque hay una diferencia fundamental, y es que cuando la Iglesia decide fijar ideológicamente una imagen de Cristo, lo que hace es fijar una propuesta espiritual que es que lo divino baje a lo humano. Frente a los gnósticos, que lo que proponen es que lo humano ascienda hacia lo divino. Y ahí se enfrentan las dos lecturas de Cristo. Cristo como aquel que ascendió a lo divino desde lo humano, que es la versión gnóstica, y la versión católica, que es la de que lo divino se hizo carne, ¿no? Con las grandes diferencias que tiene y que yo creo que están a la luz de lo que ha pasado posteriormente en Occidente. Y ya por terminar diré que también triunfa porque en definitiva Jesús es la quinta esencia de lo que ya contiene el Antiguo Testamento. Él conocía muy bien, como los que transcribieron su historia, los textos, y Moisés, Abraham, Jacob y sobre todo Salomón y Job, incluso Salomón y Job sobre todo, y Moisés serían las 3 grandes figuras que preparan a Cristo. Cristo es la gran actualización de las 3 figuras. Como Job muere porque Dios se lo pide, no queriendo y siendo un hombre justo, como Moisés, él es el testimonio vivo de la existencia de Dios y del poder de ese misterio y de la misión de guiar a un pueblo que ya no es un pueblo étnico, ya no es un pueblo decidido por la sangre, ya no es un pueblo judío, sino un pueblo universalista, un pueblo que se construye por el credo. Y finalmente Salomón, porque Jesús es un sabio, Jesús es un iniciado, y por eso las sociedades esotéricas han premiado a figuras como Juan el Bautista o como el evangelista Juan, considerando que son incluso más importantes que Jesús. Sí, sí. Porque Juan el Bautista es el que inicia a Jesús, y el maestro iniciático es más sabio que su discípulo, y porque Juan el Evangelista es el hijo adoptivo de la Virgen María y el que continúa su legado al punto de que no sabemos dónde muere. Entonces, uno es sacrificado para que otro perpetúe el mensaje. Realmente lo importante para los gnósticos es el evangelista Juan o incluso Tomás, que significa gemelo, y que, bueno, se puede especular sobre si hubo hermanos con Jesús y sería uno de ellos Tomás, ¿no? La figura de Cristo en el Antiguo Testamento, también la figura, por ejemplo, de José y sus hermanos, ahí se ve, Jonás 3 días en el vientre de un pez, o sea que realmente está presente. Laureano, ¿por qué triunfó el cristianismo? Y seguro que tienes mucho que... Triunfó porque es verdad, porque es la religión verdadera. Mira, te voy a decir una cosa. Gamaliel, cuando los Sanedrín discute si perseguir o no a los cristianos, dijo lo siguiente, eso lo digo yo en mi libro Resurrectio, dijo, dejadlos en paz, si es una obra humana, se destruirá sola, pero si es obra divina, no podéis hacer nada contra ella. La historia ha demostrado lo que pasó. Un crucificado, un don nadie, una tierra perdida del Imperio Romano, armó la revolución mundial más importante de la historia. Eso sería, además el Imperio Romano, que el Imperio Romano no era cualquier cosa, y llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano, un crucificado. Señor, ahí hay una bendición, una gracia, ahí hay una intervención divina clarísima. Si fue por eso, porque era el Hijo de Dios y porque tuvo Pentecostés, los apóstoles acobardados, temerosos, que abandonaron a su maestro, cuando en el Gólgota, al final salen al mundo y conquistan el mundo, y son mártires todos. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque tuvieron una gracia, una bendición divina que demuestra que ese poder venía de Dios. También triunfaron por otro motivo muy importante. Roma en aquel tiempo era un nido de corrupción, de perversión de las costumbres y todo. El romano de verdad es una zona austera, una zona con valores, y veían cómo estaba el imperio. Cuando veían a los cristianos cómo vivían, mirad cómo se llaman,
daban su vida en el circo cantando, se preguntaban, aquí pasa algo. Eran felices, compartían lo que tenían. Eso, comparado con el ambiente depravado, satánico, por decirlo así, entre comillas, que había, eso te llamaba la atención. Eran felices. Entonces, Roma se sintió atraída por los valores morales y éticos. Y una cosa que quiero decir, Guillermo, vamos a ver. El gnosticismo viene de los misterios de Egipto, de Babilonia y de los sumerios y todo eso. De ahí viene el ocultismo. Vale. Entonces, el gnosticismo ha conservado esa huella que viene de Babilonia y de Egipto y tal, que no es humana y que no es divina, por cierto. Y por eso el Sanedrín, cuando sale el cristianismo, enseguida el gnosticismo le plantea batalla. Y no me hable de los apócrifos, por favor. No, de los apócrifos, porque son basura, son invenciones, son cosas impresionantes que no se pueden creer. Entonces, los evangelios apócrifos, por favor. Sí, María Magdalena era la mujer de Jesús, le rezaban y tuvieron hijos. No, hombre, el llanto crial. Hombre, no fastidies. ¿Jesús estuvo en Egipto o no? Posiblemente sí. No, posiblemente no. Vayamos a los textos. Yo sé que a los que Jesús hemos dicho... Jesús estuvo en Oriente, claro, viajó, No, en Oriente viajó no. por En supuesto. Egipto, ¿estuvo en Egipto o no? No lo sé, yo sé que estuvo en el Tíbet, sé que Él estuvo lo en sabe, Oriente. él lo sabe. Jesús viajó, Hay claro una que viajó. iglesia- Huye, Claro. digamos, los evangelios, huye con su madre y su padre efectivamente. A hacia Egipto, sí, Egipto. estuvo allí, pero digo después. Pregunto, Después. ¿cuántos años? Estuvo cuando murió, No se sabe, hay Herodes. una gran elipsis en términos No, narrativos. cuando murió Herodes volvió. Desde que va a Egipto hasta que de pronto aparece ya con 33 palos Viajó por el mundo, y sí, empieza a sí. predicar. 30 en concreto. Sí, Viajó. entonces quiero decir, ¿y en Egipto qué había? ¿En Egipto hay figuras religiosas nacidas de una virgen? En Egipto hay dioses encarnados, en Egipto hay dioses como Osiris que mueren y resucitan, en Egipto hay deidades solares como Horus. Pero es que Vamos a dejarle a Adrián. Adrián, es lo que tiene estar al otro lado de la imagen. Siempre aquí el 3D está mejor que el 2D. Adrián, querido, ¿por qué triunfa el cristianismo y Koldo se queda con esa idea egipcia de Cristo? Triunfó por la misma razón que lo hizo cinematográficamente Star Wars, por un criterio de oportunidad y de perfección mitográfica. Es decir, que el cristianismo está respaldado por la verdad, como comenta don Laureano, por el hecho de que todos sus textos son un compendio de mitologemas hilados narrativamente con una perfección doctoral. Toda la historia del devenir humano, todo el arco narrativo de 360 grados de la experiencia antrópica humana están encapsulados arquetípicamente en esas páginas. Es decir, todo el conocimiento de la antigüedad, de los misterios egipcios, porque por lo que sabemos de las referencias de los maestros helenos que instruyeron a Platón, ¿no? y que provenía directamente del gran occidente del mundo, de la Atlántida, que llegaron a Egipto y que en sus últimos estertores, en el final de la era de Piscis, se supieron reinventar en forma de un relato que es caricaturesco, en forma de lo que es cine de superhéroes. O sea, el espíritu de Occidente, el espíritu de Piscis, lo vamos a convertir ya directamente en el pescador de hombres. Y su historia arquetípica genial, que narra con perfección en cada una de sus vivencias, cada uno de los ángulos de la experiencia simbólica humana, que lo vamos a plasmar en una historia que dada la decadencia a la que llevaba la inercia de la historia, es decir, sabiendo estos grandes herederos de los maestros del conocimiento ancestral, que iba a haber un momento de tal depauperación, de tal exoterismo, en que la gente se iba a creer que eran un mero relato biográfico y nada más, es decir, la interpretación gótica del clásico germano barbado que dice, no, Dios es Cristo y nació en Palestina y punto final, a la mierda, y quien diga que no le di con la porra. Sabían que eso iba a llegar, pues dijimos, vamos a permitirles que hablen de la verdad aunque crean que ha sido un mero relato biográfico. Es decir, que era que por cierto, eso se explica que fuera obra de la intelectualidad, de la élite intelectual judía, que hoy sigue, como sabes, marcando el destino de la humanidad a través de la nueva literatura sagrada, ¿no? Los guiones de las obras de Hollywood. Pues que en aquel entonces dijeron, ¿cómo logramos encapsular en una sola obra, con pretensión de que el nuevo incipiente populacho romano, con boronas de pan en la solapa, que encanallado, que se va a tomar esto exotéricamente, ¿cómo logramos hacerlo? Pues solo a través de una obra culmen, el Nuevo Testamento. Es decir, un texto que calcula la estructura del libro de los muertos egipcio y que a través de 4 referencias angelicales, ¿no? que
de esos grandes figuras cardinales, o más bien fijas, de los evangelistas, logró sintetizar el gran misterio del número 4 de la cuaternaridad, que los pitagóricos sabían que era la forma como el uno, la mónada, el ser, llega a este mundo desde lo alto, el 4, ¿no? Imaginaos el reloj, 1, 2, 3, 4, en lo alto, ahí cómo se manifiesta el Dios de lo alto, en forma de una experiencia acuática, es decir, de dolor, sufrimiento, que Dios se manifiesta en nuestra vida sufriendo. Y ahí el referente al 4, la crucifixión, un Dios que sangra y cuya sangre desde lo alto del monte de la calavera, desde la luna, amigos, desde la calavera de la estructura antrópica humana, crea, a través de su sangre, crea el cosmos. Es decir, el conocimiento de los maestros, de Pitágoras, de Platón, de los antiguos, de los caldeos, de los egipcios, toda está encapsulada en esa historia arquetípica, la gran historia hollywoodiense, superheroica, del pescador de almas que a los de sus discípulos le dijo, dejad de pescar, porque el reino de Dios es inminente. Por eso triunfó, amigos, por un criterio de oportunidad estrictamente literal. Con esa referencia al sacrificio que ha hecho Adrián, os pregunto, ¿Dios puede morir? Hombre, si era humano, si tenía una naturaleza humana, pues obviamente su naturaleza humana muere y luego resucita. Eso es lo que dicen los textos y eso es lo que luego van diciendo los concilios. Por lo tanto, el cristiano tiene que creer eso, pero realmente Dios... Guillermo, ¿Dios puede morir? Dios ha muerto y por eso existe el mundo. Por eso para mí no tiene sentido que vuelva a morir. Yo entiendo que lo que muere con Jesús no es Dios de nuevo, ya digo, de la muerte de Dios es de lo que nace este mundo, de su fragmentación, de su vacío. Nuestro mundo es lo que queda después del vacío de Dios, después de su muerte. Lo que es la muerte de Jesús es la muerte del Logos, igual que morirá en otro punto Sofía, que son los dos grandes intermediarios entre lo de abajo y lo de arriba. ¿Dios puede morir? Sí, claro, pero, bueno, morir carnalmente, quiero decir. Bueno, eso de la resurrección es impresionante porque es que las pruebas están ahí. Un grupo de personas acobardadas, temerosas, ignorantes, conquistan el mundo. Y no creían en la resurrección cuando María Magdalena se cuenta a los apóstoles, oye, mira, que ha resucitado una mujer, además, que está loca. Fíjate tú si los evangelios son buenos. En la época, las mujeres no eran nada. Sin embargo, ponen como testigo principal a una mujer. De hecho, a tres. 3 mujeres. Hay que decir que es verdad, porque si yo quiero que algo sea fiable, no pongo a una mujer, además que digan que está poseída por demonios, no la pongo a decir que Jesús ha resucitado. Nadie se lo creía. María le pregunta, oye, ¿dónde ha puesto a mi rabí? No creían en la resurrección. ¿Qué quiere decir? Que eso no fue una invención. Jesús resucitó, claro, y por eso conquistaron el mundo, porque si no, imposible que un grupo de personas tan acobardadas y tan temerosas y tan pusilánimes conquistaran el mundo, se lanzaran a conquistar el mundo y a dar la vida en martirio. Jesús, o sea, pero claro, eso de la muerte de Jesús habría que ir a la sábana santa. Interesante. La sábana santa, Que es falsa. Claro, la sábana santa. La sábana santa Tiene 700 años. Pero ya no se ríe. He escrito sobre el tema. Ah, vale. He escrito sobre el tema. Lo leeré, de verdad que lo leeré. Y la he investigado mucho. He entrevistado al presidente de español de sindonología. Llevo muchos años investigando eso. A mí, tú como eres gnóstico, pues No, vas por ahí. yo no soy gnóstico. Pues lo pareces. Soy agnóstico, ya que estamos me defino. Lo pareces. Ya que me piden una definición, yo me defino. Y te digo una cosa, el gnosticismo hereda toda la cosa esa de Babilonia y de Egipto y desemboca en la masonería. ¿Y qué cosa es? ¿Esa de Babilonia cuál es exactamente? La hermandad de Babilonia. ¿Has oído hablar de la hermandad de Babilonia? Un día haremos un programa sobre los gnósticos y será muy interesante. Os pregunto, porque a nuestros especialistas de periodistas digitales les encanta la política, están, la verdad, muy aficionados a la política. No vamos a hablar de Pedro Sánchez en este programa, aunque él se crea Dios de alguna manera. Santa, pero la Sábana Santa es interesantísimo, que también da para otro programa. Pues sí. Pero las implicaciones políticas, hoy día, 2025, claro, muchas personas que se consideran comunistas creen que el primer gran revolucionario comunista fue Jesucristo. Las personas más conservadoras de derechas pues creen que fue un hombre conservador y que fue un hombre que, oye, que nos trae valores que hoy todavía se perpetúan. ¿Qué implicaciones políticas tiene la figura de Jesucristo hoy? ¿Fue un líder político? Coldo. Sobre el tema de si fue un líder político, yo creo que no lo fue. Yo creo que fue simplemente pues una manifestación divina en la tierra y tal, ¿no? O sea, yo no creo... Estaba por encima del tema de la política, aunque obviamente entendía que la política es una forma de gestión que tenía que ser lo más eficiente y lo más positiva posible hacia los que van a ser gobernados. O sea, pero luego, en cuanto a la cuestión política, pues yo creo que el impacto político ha sido total. O
sea, ha sido absoluto. O sea, hay simplemente, yo identifico que simplemente existen 3 grandes civilizaciones en el mundo. Yo no me voy a Huntington, que nombra 7 u 8, yo creo que hay 3, y una es la civilización, lo que podríamos llamar de alguna manera la greco-abramánica, de alguna manera, que es que básicamente se define y tiene un elemento transversal que es Jesús de Nazaret. En primer lugar, no podemos negar que el cristianismo, en todas sus formas, ya sea ortodoxo, con el cesaropapismo, católico, protestante, es una religión obviamente política, una religión de gestión. Sí, porque se habla mucho del espíritu político en el Islam, pero evidentemente el cristianismo. Claro, pero el cristianismo también lo tiene. De hecho, hasta hace 150 ni 200 años había un estado que eran los estados pontificios, por ejemplo, y que ahí se hereda luego los acuerdos de Letrán, se hereda el Estado Vaticano. Es decir, que es un elemento de poder. En Lepanto estaba España, estaba los estados pontificios, estaba Venecia, es decir, que es una religión obviamente política de gestión. Primero por la Iglesia y segundo por la institución también del poder eterno sobre el poder temporal. Pero luego también en el Islam. Es que la figura de Jesucristo en el Islam es central, es hasta más importante que Mahoma, hasta tal punto de que los musulmanes a día de hoy no creen en la crucifixión, pero sí creen que Jesús está en algún lugar en el cielo, creen que va a volver y creen que va a matar al anticristo y que luego va a ser el gran gobernante del mundo. Es decir, eso lo creen los musulmanes. Por lo tanto, en el momento en el cual ellos están esperando la segunda venida de Cristo, en ese elemento para restaurar, además en base a una sharia ya perfecta porque obviamente lo que va a restaurar es la religión verdadera para ellos, que es el Islam. Y el Islam es una religión política, y el judaísmo también se ha definido en su oposición a Jesucristo, por lo tanto, a nivel político es básico. Ellos creen que fue el cirineo, ¿no? Al final el que ocupó sí, ese puesto en la cruz y una sustitución. Efectivamente, sí, bueno, Simón de Cirene, que cargó la cruz. Unos dicen Simón de Cirene y otros dicen, dentro del mundo islámico hay controversia, otros dicen que era Judas Iscariote, que le dieron el cambio. Bueno. Adrián, que siempre te dejo al final, ahora no. ¿Qué implicaciones políticas tiene Jesús de Nazaret? Es decir, un cristiano a la hora de votar, no te voy a preguntar la papeleta que tiene que coger, pero ¿qué tiene que pensar políticamente? Tiene que pensar políticamente que el cristianismo significa arquetípicamente el centro, que es lo exacto mismo que el cuatro arquetípico y el símbolo de la cruz, que es lo mismo. Se refiere a la posibilidad de unificar la pluralidad imperial en torno a un fuego vestal, que así es como nos llega en la tradición, la llama vestal que brilla en el corazón del pueblo, ¿no? En el corazón iluminado de Jesús, de Buda, y por tanto incorpora la semiótica, que asimismo es lunar. Antes mis ilustres compañeros han hablado del trato favorable que se dispensa a las mujeres en el cristianismo, y eso obedece a que el cristianismo es el último eslabón de una tradición que entronca con el gran culto lunar de la edad de plata, lunar, ¿no? Y ahí las referencias constantes al 4 y a Cáncer, a la luna, que es el culto bajo del que se formó la idea de adorar a lo alto. Pues esa idea incorpora que lo alto no solo es el centro ubicado geográficamente en el norte, ¿verdad? Ese norte del que se nos dice que tiene el gran emperador del mundo, ahora le llamamos Papá Noel, que viene del Polo Norte, todo eso, ¿no? En Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesús justo coincide con que el gran emperador del mundo que viene del Polo, ¿no? La Batara. Pues la idea es que ese norte, asimismo, no solo es el centro, sino algo que manifiesta, nos dice asimismo la tradición esotérica, la raza blanca del mundo. Espero no meterme en jaleos por hablar de etnias, Dios mío. Sí. Que es los principios de ingenuidad, de idealismo, de pureza y de protección de la infancia. Es decir, que en política el cristianismo debiera mirar por la conservación de los ideales, de la protección del hogar, de los valores tradicionales, de la conservación ante el tiempo, de la preservación de la autenticidad, de lo originario. Todos valores marianos. Es decir, valores matriarcales, que son valores de vínculo con lo sagrado originario, muy presentes, como sabemos, en el norte del mundo. Cuando uno examina la política norteamericana, sin ir más lejos, tan septentrional, tan evocativa de este icono de la cruz y tan cristiana, se da cuenta de que la National Security, ¿no? la Border Policy, ¿no? Toda esta política de extranjería extenuante, es la idea de traer el paraíso en la tierra, en suma, un centro amurallado donde uno pueda ser ingenuo, idealista, moral, y encontrar un criterio que desde lo originario, desde lo más puro, sea susceptible de unificar las facciones de alrededor. Por tanto, dentro del hemiciclo, el cristianismo, que es lo que la cruz simboliza al centro del mundo,
ese sentido casi céltico, ¿verdad? Y griálico de la cruz, es lo que representa, no ninguna parte periférica del hemiciclo, sino el centro mismo. La ciudad de Dios de San Agustín, también es esa idea. Laureano, ¿qué implicaciones políticas tiene la figura de Jesús de Nazaret? ¿Fue el primer comunista, como dicen? Sí, que la izquierda ha intentado manipular cristianos por el socialismo. Yo cuando era mozo me hablaban a mí de esto, quizás por el socialismo, no sé qué. Mira, Jesús no era celote. Eso de los celotes es un mito. En la época de Jesús los celotes no tenían ninguna importancia. Estuvo la rebelión en Séforis cuando Jesús era pequeño y tal, ¿no? Pero a Jesús le fueron a contactar los celotes porque era una persona que tenía muchísimo prestigio. Jesús dijo que nanay, que naranja de la China. Dicen que Barrabás era celote también y que los dos ladrones también tenían simpatía por los celotes. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es evidente, ¿no? Entonces, el mensaje de Jesús está totalmente en contra de lo que es político. Él se dedicaba a salvar almas y a perdonar los pecados y a sanar a los enfermos. Pues que claro, lo que ocurre es que una figura tan relevante como Jesús, que tiene tanto énfasis en la gente, ha sido manipulada, como todas las figuras en la historia han sido manipuladas. Y luego, claro, viene el cesaropapismo. Hoy Roma, el Vaticano, para mí no tiene nada que ver con Jesús. Se ha hablado de Roma, del Vaticano. Vamos a hablarlo en el siguiente Eso, de punto. verdad, eso es demasiado. Guillermo Mas, implicaciones políticas. Claro, yo diría que, de nuevo, obviamente el Cristo que crea la Iglesia Católica es un Cristo puramente político, ¿no? Y lo que hacen en la creación de ese Cristo es traicionar el mensaje teológico original, que es un mensaje puramente escatológico y, por lo tanto, no ya político, sino metapolítico, que anuncia una segunda venida para un fin de los tiempos que es inminente. Hay que decir que ese fin de los tiempos es inminente, y no se llega a producir. Y ese es un gran fracaso, que no se produce el fin de los tiempos esperado literalmente por las generaciones, porque dice, Pablo, no pasarán dos generaciones San y Pablo, llegará. San Pablo le tiene que decir, no me acuerdo si es a los filipenses concretamente, poníos a trabajar que todavía no llega. Claro. Entonces, y de hecho es una de las razones por las cuales se tiene que introducir el Apocalipsis para posponer, además de una manera muy simbólica, el fin del mundo en otro momento, porque no se está dando en ese momento que se decía. Escrito además por otro Juan, en este caso, que no es el Juan evangelista, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. El autor de Apocalipsis. Eso es verdad. Y, bueno, obviamente, en mi opinión, también se traiciona a los pobres. Es decir, todos aquellos que Jesús en el Sermón de la Montaña dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán quienes reinarán en el reino de los cielos, todos ellos son traicionados. La Iglesia Católica se dedica a otros asuntos, que más tarde serán la excusa para una reforma protestante que terminará de ponerle la puntilla a la cristiandad como conjunto, ¿no? Y obviamente, para mí, los que salvaguardan el mensaje original metapolítico escatológico de Cristo son los herejes y los místicos. No cualquier hereje, obviamente hay mucho hereje delirante. El hereje de Delibes. No, sería el hereje que verdaderamente quiere un cristianismo original, que quiere volver a las catacumbas, ¿no? Y el místico, que no necesita que ninguna iglesia le ponga en contacto con Dios o con Jesús, porque él tiene una vía de acceso más rápido, ¿no? Pues fíjate qué bonito es este programa, que para finalizarlo yo quería precisamente preguntaros eso: ¿cuál es la mejor forma de acercarse a ese Cristo hoy? ¿Cuál es, digamos, el cauce mejor? Bajo esta pregunta es muy personal, lo entiendo, para vosotros, para todos ustedes, para relacionarse con ese Cristo, porque claro, el propio Jesús no se establece como personaje histórico, sino que te llama a poder relacionarte con él o tener una relación con él. Incluso los católicos creen que te lo puedes comer en la iglesia, que es algo impresionante, de lo que no hemos incidido, pero madre mía, tiene tela que cortar el hecho de que te puedas comer a Cristo y que su carne sea verdadera comida y verdadera bebida, como él mismo dijo. Adrián, empiezo contigo, a ver si conseguimos que hay unos sonidos. No son rancheras, no es José Alfredo, no es tampoco, no sé, algún cantante mexicano o cantanta, pero vamos a poder introducirlo. ¿Cuál es el mejor cauce para relacionarse, para tener en cuenta ese Cristo que murió en la cruz? Voy a ello, perdón por favor por el ruido, porque me es imposible sustraerme a la emoción musical en este hermoso país. Es por doquier, es ubicuo, entonces es imposible, os lo aseguro. Perdonad. Vale, contestando a tu interesantísima pregunta, querido Josué. Muy bien, la mejor manera de relacionarse con el cristianismo es sintonizar con ese legado tradicional que encapsula de una manera tan gráfica, tan antonomástica, los discursos de despedida en el Evangelio de San Juan. En amar los unos a los otros. En eso verán que sois mis discípulos. Es decir, entended que lo que yo soy
Jesús, el ser, lo que conjugamos a través del verbo ser, es algo propio de todos. Todos tenemos la sacralidad en nuestro interior. Por lo tanto, como diría Marcos, no, el reino de Dios no estará ahí, ni ahí, no, está dentro de todos nosotros, ¿no? Eso quiere decir que lo que debemos hacer es entender que debemos tratar a los demás con la máxima reverencia, como si fueran verdaderos testaferros del poder divino, y generar la llamada hermandad celeste, esa que rige en la Jerusalén celeste, ¿no? En esa especie de utopía, ¿no? de San Agustiniana, ¿no? La ciudad de Dios. Y Cristianópolis, esta es la mejor manera de comunicar con el cristianismo, es la búsqueda de la perfección de nuestra individualidad en el sentido del máximo altruismo, de la búsqueda de la santificación a través de la materialización, que eso es lo que representa Jesús respecto de Cristo, ¿no? Es la oposición. La idea de convertir en una hostia, convertir en algo material, telúrico, ¿no? Es decir, materializa el Espíritu Divino, prueba en las obras, por eso será juzgado después, ¿verdad? Prueba a través de los hechos que tu naturaleza es divina y que está también en las demás. Es decir, intenta aspirar a la perfección. Disculpa por gracias, Guillermo. Además, con esas músicas de fondo, tiene mucho mérito explicarse de esa manera. Koldo Salazar, ¿cuál es el mejor cauce para relacionarse con Yo creo que el cristiano simplemente tiene que acudir, el cristiano de la denominación católica, que es mayoritariamente lo que hay en España, pues en primer lugar, obviamente, acudir al texto religioso, o sea, al Nuevo Testamento, leerlo, reflexionarlo, llegar a conclusiones, porque simplemente la fe no es una cuestión meramente sentimental o psicológica, tiene que ser algo racional también. Es decir, es importante eso. Decía Chesterton, cuando entro en una iglesia me quito el sombrero pero no la cabeza. Claro, efectivamente, es decir, la fe tiene que ser también razonable. No es racional, pero tiene que ser razonable en ese sentido. Por lo tanto, hay que acudir al texto, hay que acudir también a los textos. A mí me gustan mucho los santos, específicamente los orientales, ¿no? Creo que han conservado muy bien ese elemento más místico, son más agustinianos. En Occidente, al final, el mundo católico, al final somos muy, muy tomistas, somos muy racionales en ese sentido. En el elemento ortodoxo es diferente. Tienes San Nectario de Egina, yo soy muy devoto porque me gusta mucho ese santo, San Charbel del Líbano, San Nematulás, San Antonio también, San Moisés el Negro, también de Egipto. Es decir, hay unos elementos ahí para todos los gustos. Para el que quiere un elemento más racional, pues tiene Santo Tomás, tiene Guillermo de Ockham, tiene a otros muchos, los que quieren un elemento más místico, más espiritual, más que le ayude a mantenerse en ese sentido, pues tiene un San Agustín, y está un Orígenes, y está muy bien. Y obviamente mantener la tradición. Importantísimo, leer vida, obra y milagros de esos santos que apoyan. Bueno, saca a relucir su biblioteca. Te estoy montando aquí el tenderete. Saca a relucir su biblioteca, Guillermo, y nos traes varios libros para contestar a esta pregunta en concreto que ya introducías anteriormente. Claro, yo nunca he querido, sobre todo ahora mismo en mi vida, no quiero poner la otra mejilla y me cuesta amarme al prójimo como me amo a mí mismo. Decir lo contrario sería mentir a la verdad, ¿no? Pero creo que en la compasión por el dolor ajeno ninguna figura me enriquece tanto como Jesús. Entonces, allá donde a alguien le duele la vida, le duele físicamente y sobre todo le duele espiritualmente, no me cabe duda de que esa figura, Jesús, está con él, más incluso que Job, que es la otra figura. Job y Buda están un poquito por debajo y por encima Jesús como la principal figura mítica a la que se puede acudir en caso de dolor, ¿no? Y por supuesto, como es una figura que conocemos por los textos, y ya no solo los textos evangélicos, canónicos y apócrifos, sino toda la inmensa literatura que se ha escrito después, he traído 4 obras fundamentales del siglo XX, que voy a hablar muy rápido de ellas. Esta de aquí, Jesús de Nazaret, de Giovanni Papini, es la historia de un converso. En su extraordinaria biografía de juventud, Un hombre acabado, Papini cuenta cómo fue el más ateo de los ateos y acabó convirtiéndose al cristianismo. Y su regalo de conversión es este libro, que es una belleza. Este libro hay que leerlo todas las Navidades y todas las Semanas Santas porque es una belleza. He traído también este libro de Chesterton, prologado por tu amigo y maestro Juan Manuel de Prada, que pues es, digamos, la mejor, en mi opinión, defensa teológica de lo que supone Jesús en la historia de la humanidad y como antropología el cristianismo, ¿no? Y para terminar he traído estos 2 libros que tengo aquí en situación central, que son 2 verdaderos bodoques, 2 verdaderas Biblias, que son para mí los 2 mejores textos escritos en el siglo XX sobre la figura de Jesús, escritas por José María Cabo de Villa
y José Luis Martín Descalzo, que eran dos sacerdotes católicos. O sea, verán ustedes que lo que he traído es puramente católico, contrariamente a lo que yo mismo he expresado, y creo que es difícil leer en nuestra propia lengua algo más bello, escrito en el siglo XX y mejor fundado desde el punto de vista católico que estas dos obras, que ojalá además se reediten pronto. Y aprovecho, ya con esto dejo la palabra, para dar las gracias a las personas, ¿no?, que creo que es algo también muy cristiano, a las responsables de la Biblioteca Autores Cristianos, que es la editorial en la que está este libro, y Ediciones Sígueme, que es donde está este otro, porque para mí son, de entre todas las editoriales de signo católico, las dos mejores. O sea, han hecho un trabajo editando padres de la Iglesia, editando autores católicos, cristianos, impagable. Absolutamente. Yo, si me permites añadir sobre Jesús de Nazaret, el libro de Benedicto XVI también es fundamental. O sea, yo lo he disfrutado absolutamente de principio a fin, desde la figura de los Reyes Magos, pasando por toda su vida. De verdad que merece la pena también estas recomendaciones de mi querido Guillermo. Yo he leído El Hombre Eterno y es una auténtica maravilla, como también Ratzinger, que escribió Jesús de Nazaret. Laureano. Cómo me arrepiento de no haber traído mis 3 libros, Pues sí, Crucifixio, Resurrectio y Cano. Estuve pensándolo, ¿los llevo o no los llevo? Pero digo, a mí no me gusta ser muy así. Va a quedar presuntuoso, pues no. Sí, pero era lo es suyo. una pena, de verdad, Sí, sí, que tenga sí. aquí estos libros, tienen que ser los míos, los 3 libros de investigación rigurosa histórica de un creyente que investiga además. Eso es. Sí, me estoy a mí un poco desconsolado, la verdad. Espero. No, pero algún están día ahí las poderlos recomendaciones. O sea, presentar. Están en Amazon los 3. efectivamente, Crucifixio, váyanse Resurreccio ustedes a y Cano. Amazon. Y que me preguntabas eso, ¿no? Que Sí, cómo se no, hace. el cauce, hay el mejor dos cauce, maneras, bueno. Hay 2 maneras de contactar con Jesús. Bueno, cada uno tendrá la suya. Primera es, hay una liturgia en la Iglesia Católica. Pero claro, hoy la liturgia está adulterada y manipulada después del concilio. Yo soy preconciliar, yo voy a misa en latín, tradicional, etc. A mí, claro, me hablen del concilio, por favor, por favor. El modernismo infiltrando... O sea, guitarras en la iglesia. Sí, yo quiero el órgano, el gregoriano, el hasta el barroco. A mí no me llevas a una iglesia que parece una logia masónica. Y yo no siento nada, es difícil. Hay una liturgia, un sacramento, etc. Pero luego está la cuestión principal. Yo soy místico. Yo antes dije al comienzo del programa que Dios está presente en todos nosotros. Totalmente. Dios está totalmente presente en cada punto del universo. Dios no está troceado, un poquito aquí, un poquito allá. Dios está totalmente presente en nuestra esencia, en nuestro alma, en nuestro corazón. Y allí, cuando se abre la puerta y uno se conecta con esa fuente, con esa esencia, allí está la presencia de Cristo, que es quien nos lleva al Padre. Quien me ve a mí, lleva al Padre. Entonces, ahí está, y Pentecostés avivó esa presencia crística dentro de nosotros. Pues, queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. González Hinojosa desde México, que decía aquel, ¿no?, que conocía a España más desde México que aquí, pero bueno, ese es otro programa que haremos con mi querido Guillermo sobre la hispanidad y la hispanidad, que también será muy interesante. Pero acabo con las palabras de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ascendió a los cielos delante de 500 personas. Así aparece en los Quiero textos. denunciar la persecución a los cristianos en todo el mundo, que no sale en los medios. Efectivamente. Ahí está, no persiguen a ellos sino a los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen miedo? Porque tenemos la verdad. Esa es la realidad. Amigo. Quiero denunciarlo. Ya está bien. Pues Santos como mártires. si de una misa se tratara, podéis ir en paz. Muchísimas gracias a todos vosotros, a todos ustedes, por estar con nosotros. Y como siempre digo en este programa, darle las gracias a nuestro equipo técnico, a Izania Pecker, y cuidado, porque la mayoría puede estar equivocada. Hasta la semana que viene.